con Juliana y Juliana. Bienvenidas aquí con la bella Juli y la bella Julie. Juliana, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Luis, Pero tú gracias hablas Juliana. español. Celero y tiene interés de inversión social. Cura, ¿no? Juliana, tú eres originaria de Brasil. Sí, ¿Cómo sí. termina una brasileña aquí en Estados Unidos y además que te escucho y hablas un perfecto español? Bueno, yo soy brasileña, yo vine a Estados Unidos con 17 años. Yo vine a vivir con mi hermana inicialmente, ella es 6 años mayor que yo. Y bueno, yo vine a estudiar, a ir a la universidad y empecé a trabajar acá también. Entonces fui aprendiendo el español en el trabajo y hoy mi novio también es ecuatoriano, entonces con eso me ayuda mucho en el español. Entonces hablamos en español en la casa. Ah, ok, Qué bueno ir aprendiendo. Papá está en el mercado de bienes Trabajando en bienes raíces. ¿Qué te motivó a estar ahí? Bueno, primeramente cuando yo llegué acá, mi hermana sacó la licencia primero, ¿ok? Y de hecho mi papá está en el mercado de bienes raíces, él es asesor inmobiliario ya hace más de 20 años en Brasil. Entonces, el bienes raíces, la inversión de bienes raíces siempre llamó mi atención, siempre me gustó mucho la inversión como tal. Entonces, cuando vine para acá, mi hermana sacó su licencia primero y empezó a contarme cuál es la diferencia de bienes raíces en Brasil y la diferencia en el mercado de acá. Entonces, con eso, en 2017, yo saqué mi licencia y empecé a aprender mucho del mercado acá. Entonces, con eso, yo vi también la necesidad que tenían inversionistas extranjeros en saber cómo invertir, en dolarizar su patrimonio acá en Estados Unidos, cambiar de invertir en una moneda más segura y también muchas personas que querían mudarse a la Florida y no sabían o qué hacer, no sabían cómo hacer. Entonces nosotros acá, hacemos una ayuda completa a los inversionistas extranjeros, empezando en cómo hacer la transferencia de los fondos a Estados Unidos, cómo abrir una cuenta en banco acá en Estados Unidos, cómo abrir una LLC acá en Estados Unidos y por qué deberías poner su propiedad en una empresa acá en Estados Unidos también. Y también se necesita una compañía de administración, también ayudamos con eso, decoración. Si la propiedad también es una propiedad de nueva construcción, nosotros siempre vamos a la construcción, sacar fotos, videos de esa propiedad para que el inversionista pueda ver el progreso de esa construcción también. Entonces nosotros ayudamos al inversionista o al comprador extranjero de la etapa inicial hasta la etapa final de mudarse a Florida, a Estados Unidos o entonces hacer su inversión de una manera segura y transparente y totalmente clara. Una, Bueno, la una, una mayoría de tus... preguntita ahí. Uy, discúlpame, Juli. Una preguntita. ¿Es un extranjero puede comprar vivienda en Estados Unidos? La respuesta es, Sí, sí puede comprar una vivienda en Estados Unidos. ok, bien sea para habitarla, o una vivienda de recreación, una segunda vivienda, o una propiedad de inversión. Es correcto. Ujú. Antes de darte paso a ti, Juli, Juli y Julie, Juliana y Juliana, para que nos Yo identifiquemos. soy Juliana. Es ¿cuántas propiedades puede tener una persona? Porque me hicieron esa pregunta. ¿Cuántas propiedades podría tener una persona, por ejemplo, un extranjero aquí en Estados Unidos? No hay límites. No hay Teniendo los límite. fondos, no hay límites. No. Excelente. Juli, Qué bueno que lo preguntas porque a eso iban mis siguientes dos preguntas. Uno es, la mayoría de tus clientes que son extranjeros, ¿de qué parte son? ¿Dónde están invirtiendo? Bueno, yo tengo clientes de Chile, México, Brasil y Colombia. Bastante clientes de Colombia, Chile, México y Brasil. Ok, cool. Bueno, Ujú. esta pregunta que hacía Luis de si había un límite en el número de propiedades que uno podía tener,
yo también lo he escuchado, pero es más respecto a la financiación, que dicen como que después de tantos créditos de hipoteca ya se empieza a complicar un montón, pero entonces tú nos dices que esto depende únicamente de que esa persona tenga la disponibilidad de recursos y ya está. Es correcto. Ujú. Obviamente, la cuestión de hacer un préstamo, eso todo también va a depender de los recursos que la persona tenga. Entonces, si hay límites de propiedades, no hay límites. Teniendo los recursos para hacerlo, no hay límites de cuántas propiedades puede tener acá. ¿Y el inversor siempre debe tener los fondos acá en Estados Unidos o podría demostrar que tiene, no sé, activos o que tiene ingresos en otro país? ¿Y eso es válido ante un banco acá en Estados Unidos o tiene que tenerlo depositado en una cuenta bancaria aquí? Bueno, usted va a enseñar un extranjero para hacer un préstamo, ellos van a enseñar los fondos de su país. Ok, entonces el ingreso que genera en su país. Entonces el banco acá siempre va a ver los fondos que va a tener en su país. Pero para hacer la compra, concretizar esta compra, tiene que hacer la transferencia de los fondos del pago inicial y de los gastos de cierre, tiene que hacer esa transferencia a Estados Unidos. Por esa razón el extranjero tiene que tener una cuenta bancaria en el banco acá en Estados Unidos. Okay, o sea que el Okay. primer movimiento debería ser abrir una cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos, transferir los fondos desde su país de origen para que pues, el dinero esté disponible aquí. Es correcto. Uh-huh. ¿Y por cuánto tiempo hay que mantener los fondos acá en Estados Unidos? No hay ¿O no una hay? fecha, no. Si entramos en contacto y ya empezamos el proceso de préstamo, él puede directamente en ese momento hacer la transferencia acá a Estados Unidos y tener ese dinero para el día del cierre, hacer la transferencia a la casa de título de acá. Entonces no hay un tiempo, pero en su país de origen, él tiene que tener ese dinero por lo menos 2 meses en su cuenta. O entonces Okay. poder justificar el dinero que entró en su cuenta con su trabajo o con la venta de una propiedad, pero hay que justificar al banco si el dinero no está en la cuenta por más de 2 meses. Okay. Una Listo. preguntita al respecto. Bueno, eso en cuanto a las personas extranjeras que viven en Estados Unidos. Pero ¿qué hay con aquellos extranjeros como tú, como Juliana o como yo, que estamos aquí en Estados Unidos y a lo mejor tenemos un social o estamos bajo un permiso de trabajo o quizás una petición de asilo, porque sé que hay muchas personas con una petición de asilo, o tal Ujú. vez no tienen social, tienen un IT number, personas que vinieron aquí a trabajar toda la vida, pero pues se quedaron por uno u otro motivo acá y tienen un IT number. ¿Hay posibilidad para este tipo de personas? Claro, por supuesto que sí. Para las personas que tienen los Social Security, aunque tenga asilo, no tenga la residencia, el banco va a ver como si fuera un residente. ¿Ok? Entonces, queriendo decir, tiene que tener 2 años de declaración de los impuestos para hacer un préstamo convencional que llamamos. ¿Ok? Yo siempre digo que hay que hacer siempre un análisis y la documentación del cliente para poder saber el tipo de préstamo que podemos hacer, porque hay muchos tipos de préstamos. Ahora, hablando del préstamo convencional, ¿ok? Tendría que tener 2 años de declaración de los impuestos para poder hacer ese préstamo. Ahora, ITIN number también puede hacer un préstamo sin ningún problema, ¿ok? Dependiendo del crédito que la persona va a tener en ese número, de ese ITIN number, el pago inicial va a ser de 15 a 25%. Cuando hablamos del down payment, 15 al 25% para personas con un IT number. Es correcto. O sea, es decir, que si quiero financiar una casa, vamos a decir, de $400,000, debería contar entre 60,000 a $100,000 de down payment o de depósito inicial para poder Ujú. obtener la financiación de esta casa. Entonces, no sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, exactamente. Perfecto. El ITIN o un extranjero que vive acá con social pueden financiar una casa en Estados Unidos sin ningún problema. Okay. Juliana, ¿y Bien. qué tanto cambia la tasa de interés cuando no tienes Social Security versus cuando sí? Sí, va a cambiar dependiendo del crédito, porque con ITIN también la persona también puede construir un crédito. Entonces, con ITIN va a depender del crédito
y de los documentos que va a poder enseñar al banco. Yo siempre digo que cuanto más documentación usted puede enseñar al banco, mejor será su préstamo. Entonces, obviamente para el banco, cuanto más riesgo tiene el banco, más alto será el préstamo. Entonces, cuanto menos documentación usted puede enseñar al banco, va a ser más alto el préstamo. Entonces, es posible hacer un préstamo con ITIN, teniendo un crédito en su ITIN de por lo menos 680, enseñando solamente lo extracto bancario, pero sería un interés un poco más alto. Puede llegar a 6.5 a 8.5%. Oh, sí, cambia bastante. Ujú. También te iba a preguntar, ¿una persona con 18 number solo puede aplicar a créditos convencionales o de pronto también podría solicitar uno del Fondo de Agricultura o algún otro que esté respaldado por el gobierno? No. No, con ITIN hay bancos específicos que hacen préstamos para ITIN. Entonces, Ok. lo mínimo que se puede hacer de pago inicial sería 15%, dependiendo del crédito. En O esa sea que ITIN. estas personas no tendrían acceso a algún crédito que esté sí, respaldado por el gobierno, que tenga algún beneficio. No. Mm. Ok, listo. Entendidísimo. Hablemos Por un acá en poquito el del chat. mercado inmobiliario como tal. Entonces, aquí algunas conclusiones. Personas extranjeras que no vivan aquí en Estados Unidos pueden comprar una vivienda y además pueden obtener un préstamo aquí por una entidad bancaria de los Estados Unidos. Perfecto. Eh, Correcto. Es ahí más de fácil pronto, perdón. es más fácil de que las personas imaginan. Yo siempre digo que es más fácil financiar para un extranjero de que para el propio americano como tal. En serio. Mira Sí. qué dato interesante. Segundo, extranjeros que vivan aquí en Estados Unidos y que tengan un Social Security Number o un IT Number también pueden acceder a un crédito de vivienda y acceder a la compra de una vivienda aquí en Estados Unidos. Entonces, la respuesta general para todos es sí. Hablemos un poquito del mercado inmobiliario como tal. ¿Cómo se está viviendo esta locura del mercado inmobiliario en donde los precios están subiendo de una manera casi que irracional? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué percibes tú en el ambiente? ¿Cómo se está manejando todo este tema en cuanto a los nuevos proyectos? Porque yo sé que hay listas de espera para proyectos nuevos de 2 y 3 años. ¿Cómo es tu percepción y la percepción del broker para el cual tú trabajas sobre lo que está sucediendo en este momento, el mercado inmobiliario? Ya se está hablando de que está creciendo mucho, ¿será que estamos entrando en otra burbuja similar a del 2008? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen, ustedes que están dentro del negocio inmobiliario? Bueno, es oferta-demanda. Entonces, hay muy poca oferta y hay mucha demanda. Muchas personas con la pandemia resolvieron también mudarse a la Florida. Entonces, hablando de la Florida en específicamente, obviamente el mercado de bienes raíces en Estados Unidos trabaja de manera diferente, pero hablando de la Florida en específico, okay, tenemos mucha demanda de personas de otros estados viniendo a la Florida. El costo de la Florida siempre ha sido muy bajo. Entonces, Florida siempre fue el estado que todo el mundo del país de Estados Unidos decía, Florida es económico para vivir y muy económico para comprar una vivienda. Entonces, con la demanda que estamos teniendo de muchas personas decidiendo mudarse a Florida, los precios están subiendo, 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 donde obviamente está siendo difícil para las personas que viven acá acompañar el precio. Okay, pero yo creo que esa va a ser lo nuevo precio de la Florida. Yo creo que obviamente hay que estabilizar el mercado porque ya está en un punto donde las personas están teniendo que pagar por encima del precio que la propiedad vale, pagar la diferencia de ese precio porque el banco no financia esa diferencia del precio del valor de la propiedad, que la propiedad realmente vale. Entonces, con eso yo creo con la tasa de interés que ha subido, va a normalizar el mercado. Ya no va a estar como está todos esos otros meses pasados, de recibimos ofertas 10, 15, 20, 40, 50 ofertas en una misma casa. Entonces, con la tasa de interés subiendo, los precios se van a normalizar porque muchas personas
que están en el mercado buscando casas van a salir del mercado de buscar casas por la tasa de interés. Okay. Uli, tienes aquí una Qué pregunta. locura ese mercado tan caliente. A mí me sigue impactando muchísimo que por una misma propiedad hagan tantas y tantas ofertas y que sea tan competido. Yo a veces que digo como, pues ni que fuera la única casa, pero realmente se vuelve muy complejo. Juliana, quiero tomar una de las preguntas que nos están enviando por el chat. Aquí veo una bien interesante que nos hace Javier Gutiérrez. Hola Javier, y él pregunta, si compro una casa con mi ITIN y la estoy pagando, pero por cosas de la vida soy deportado, ¿qué sucede con la propiedad y con mi inversión? ¿Conoces de esto? Bueno, en este caso, él continúa teniendo la propiedad acá. Él, siempre cuando la persona no tiene lo social acá, recomendamos poner la propiedad bajo de una LLC. Entonces, no sé si esa persona ya compró una propiedad bajo su nombre natural, pero siempre recomendamos poner bajo de una LLC, que entonces es una compañía, una entidad americana que sería dueña de la propiedad. Y él obviamente sería el dueño de esta compañía. Entonces, si eso pasa, no pasaría nada con la propiedad. Él puede rentar la propiedad o podría vender la propiedad sin ningún problema. Es bien simple. Yo recuerdo que ahora, pues, recientemente que tuvimos la oportunidad, pues aquí les cuento que Juliana fue la persona que me asistió o nos asistió aquí en nuestro proceso de compra de una inversión, algunas inversiones inmobiliarias aquí en la Florida. Y nada, ni siquiera tienes que ir a la oficina, todo por electrónicamente, haces las firmas y ya estuvo. O sea que hoy de repente el estar dentro, fuera de Estados Unidos, ya no se convierte en un impedimento para poder llevar a cabo un negocio de estos. Otra cosa, por ejemplo, que hablas de un punto muy importante y es cuando tienes una propiedad de renta, ¿por qué razón debería, yo sé que no eres abogada, pero te lo pregunto porque estás en este medio, ¿por qué razones debería poner una propiedad a nombre de una compañía, por ejemplo, una LLC o una Limited Liability Corporation, o a nombre de mi persona como tal? ¿Por qué debería hacerlo? ¿En qué condiciones debería ser optar por lo uno o por lo otro? Bueno, cuando usted compra una propiedad como extranjero, hay un impuesto de su patrimonio en caso de fallecimiento. ¿Ok? Entonces, el inversionista extranjero tiene una propiedad acá en Estados Unidos y llega a fallecer, para que su herencia pase a sus herederos, eh, el gobierno de acá se queda con 48% del valor de su activo, o que es prácticamente imposible para una familia pagar 48% para recibir ese activo. Entonces, por esa razón, si usted tiene una propiedad con nombre de una LLC, usted está exento, no tendría que pagar este valor para recibir la propiedad. No sé si me explico. Sí, no, perfectamente. Es decir, que es más por un tema de impuestos, es por un tema realmente tributario, que también se hace a nombre de una LLC en lugar de hacerlo a nombre de una persona. En caso de fallecimiento, te lo entendí, el impuesto no se grava porque la LLC nunca muere hasta que la cierre. Caso que Y es sí nos... una entidad americana. Ajá. Otra razón, hay un impuesto que es llamado FERPTA, que en el acto de la venta, si un inversionista extranjero llega a vender la propiedad, el IRS, el IRS acá en Estados Unidos, La oficina recaudadora de impuestos. exactamente, saca 15% del valor de la propiedad en el momento que usted la vende, la propiedad. Automáticamente usted no recibe ese dinero y va derecho al IRS acá. Ok. Entonces, esa es otra razón de poner su propiedad en nombre de una LLC, porque en el caso que usted desea vender esa propiedad, usted no va a tener esa retención de ese impuesto de 15%. Obviamente, hay que pagar los impuestos en el año siguiente del ingreso que usted tuvo de ganancia en esta propiedad, pero no van a retener en el momento que usted la vende.
Entonces, pasos para quienes quieren abrir una cuenta desde el extranjero, crear una compañía aquí en Estados Unidos, para aquellos quienes tienen en su retina o en su cabeza, uy, crear una compañía es un dolor de cabeza. Crear una compañía aquí en Estados Unidos es más difícil ir a hacer compras al Walmart que crear una compañía aquí en Estados Unidos. Aquí es supremamente sencillo, todo el trámite se hace online, se saca el número de registro tributario, es sencillo. ¿O no, Juliana? Sí, súper Perfecto. sencillo, no necesita venir a Estados Unidos para hacerlo. Bien. Segundo paso, abrir una cuenta. Ya que tu empresa está creada, se abre una cuenta aquí en Estados Unidos, una cuenta bancaria donde se depositan los fondos y con esos fondos se transfiere para hacer la compra de la vivienda a nombre de la compañía. Correcto. Ujú. Fíjense. Aquí hay varias preguntas, muchas preguntas que cómo hacen para contactarte. Yo aquí estoy poniendo la página de Juliana y sus redes sociales. Vamos a ponerlas aquí en pantalla. La pueden contactar en www.julianamoraesrealtor.com. Aquí lo están viendo en pantalla. Y en Instagram la consiguen como @JulianaMoraesRealtor. Aquí. Hay una persona que me dice, oiga, quiero comprar una casa aquí en Orlando, pero que esté a 15 minutos de Disney. Entonces vamos a hablar un poquito, Juliana, de las personas que quieren comprar una casa, de pronto están pensando en un negocio de Airbnb. Sabemos que este es de las ciudades que tiene más visitantes y turistas en el año aquí en los Estados Unidos. Y algunas personas ven aquí una oportunidad de invertir en una casa de alquiler, tipo Airbnb. ¿Qué deberían tener en cuenta? ¿Qué zonas podría recomendarle? ¿Cuáles serían esas aproximaciones que debería dar? Acá en la Florida Central, hay dos condados que han permitido hacer la renta a corto plazo, que llamamos la renta de Airbnb. Entonces, cuando usted va a pensar en invertir en una propiedad de Airbnb, usted no puede comprar en cualquier sitio, no puede comprar en cualquier comunidad. El Orange County, que es donde está ubicado Orlando y está ubicado Universal, no permite hacer la renta a corto plazo. Entonces, los dos condados que usted podría hacer esa renta a corto plazo es Osceola County, donde está ubicado Kissimmee, donde mucha gente conoce porque está Disney ahí mismo, o Davenport, que es Polk County. Entonces, estos son los dos condados que usted podría hacer la renta a corto plazo. ¿Ok? Entonces, cuando usted va a pensar en comprar ese tipo de inversión, yo siempre digo que hay como un triángulo, ¿ok? En ese tipo de inversión. Obviamente hay muchas casas disponibles para hacer ese tipo de renta, pero obviamente no son todas que tienen un buen ingreso, que tienen una buena rentabilidad. Entonces, usted tiene que pensar en comprar una propiedad en una muy buena ubicación, que esté cerca de los parques, porque la persona que viene para acá quiere ir a los parques, que tenga una infraestructura estilo resort, como piscina, sala de juegos, porque muchas personas que vienen para acá vienen para Orlando todos los años. Entonces ya no quieren todos los días ir a los parques y sí disfrutar con la familia en el resort que están hospedados. Entonces eso es muy importante. El segundo es la decoración. La decoración es lo que va a vender su propiedad porque se va a vender por internet, por fotos. Entonces es importante invertir en una muy buena decoración. Y el tercero, invertir en una buena administración. Tener una buena administración va a hacer con que su negocio sea exitoso. Porque yo digo que la inversión en Airbnb es un negocio, porque es como si fuera un hotel. Entonces va a tener personas entrando y saliendo todas las semanas. Entonces, con esos 3 puntos, si usted va a empezar a invertir en este tipo de propiedad, con esos 3 puntos, seguramente usted va a tener una buena rentabilidad y un muy buen negocio. Okay. Y para aquellos quienes quieren invertir en Orlando porque se quieren venir a vivir acá, ¿cuáles son esas zonas que están creciendo? ¿En dónde está caliente el mercado? ¿Por qué está caliente en esas zonas? ¿Dónde hay buenas escuelas? ¿En dónde deberían fijar sus ojos, por ejemplo, aquí en esta área de Orlando? Bueno, zonas que yo pienso que van a continuar expandiendo mucho, va a tener una expansión muy grande, es Claremont y St. Cloud, que todavía usted puede encontrar propiedades a un precio medio, como a los 450,000 y va a tener una muy grande valorización porque son zonas con buenas escuelas, donde
muchas compañías están invirtiendo en ir por esas zonas y tener una gran infraestructura, y con eso va a hacer con que la zona se desarrolle y siga subiendo los precios. Ahora obviamente tenemos muchas otras buenas zonas como Winter Garden, Windermere, Dr. Phillips, Celebration. Todas esas zonas son muy buenas zonas para vivir. Winter Garden todavía también tiene muchas áreas para expandir. Va a tener comunidades nuevas, empezando construcción, grandes constructoras, empezando construcción en el final de este año también. Entonces hay muchas áreas que están en expansión acá en Orlando, en la Florida Central. Okay. Por aquí hay una pregunta de Carlos Enrique Pérez desde California. Dice, ¿uno puede ir financiando las compras de casas con los mismos ingresos de alquileres? Sí, hay un tipo de préstamo que usted hace utilizando los ingresos de esta propiedad. Entonces, lo que el banco hace, el banco no utiliza su ingreso personal y sí va a utilizar el ingreso que va a generar la propiedad. Entonces, usted puede ir comprando propiedades de inversión utilizando el arriendo de esa propiedad. Entonces, Okay. con esto muchas personas utilizan para apalancar su patrimonio, haciendo compras con un préstamo, y todos los años haciendo compras de propiedades, apalancando con un préstamo y haciendo con que el arriendo pague por su propiedad. Okay. Hay otra pregunta de Carlos y él dice, si se tiene residencia y 2 años con ingresos anuales declarados de $60,000 y crédito, habla del puntaje de crédito, FICO de 720, ¿hasta cuánto puedo acceder de préstamo? Esa pregunta es difícil contestar porque va a depender de cuánto de deuda usted tiene. El endeudamiento, claro. Tiene carro, un préstamo en su carro, tiene tarjeta de crédito, tiene préstamos estudiantiles. Eso es algo que hay que hacer un análisis de cada persona para poder saber cuánto sería lo que el banco estaría haciendo un préstamo a esa persona. Yo siempre digo que cada uno tiene una digital, todo el mundo es diferente. Entonces todo el mundo tiene un ingreso diferente, un trabajo diferente, crédito diferente. Entonces por eso es muy importante un buen prestamista que haga un análisis específica para cada persona, para así dar la mejor condición del que el banco le daría para hacer ese préstamo. Bueno, atendamos por acá otra de las preguntas del público, y tiene que ver justamente con el proceso. Juliana, ¿tú crees que hay alguna diferencia cuando eres extranjero? ¿Hay alguna, digamos que alguna preferencia? ¿Te van a agilizar procesos como el appraisal o la inspección, o los tiempos son iguales sin importar si resides o no en Estados Unidos? El tiempo de préstamos para extranjero es un poquito más largo de que para un americano. Entonces, el tipo de préstamo convencional y FHA se tarda más o menos entre 23 a 28 días. Ya un préstamo para extranjero se tarda entre 35 a 45 días. Ok, eso sería solo la aprobación, pero si nos vamos a los otros pasos que están involucrados en la compra de la vivienda, como una inspección o la tasación del banco, ¿eso también se demora más? No se demora más. La única diferencia es dependiendo del banco que el comprador extranjero va a utilizar, porque hay bancos para extranjeros que tienen que primero hacer la tasación, el appraisal, para poder enviar los documentos de ese extranjero. Y con eso hace con que el tiempo se alargue un poquito más para hacer ese préstamo. No sé si me explico. Sí. Bueno, y Entonces, si el tiempo se alarga, significa que las posibilidades de que uno se eche para atrás con el negocio, que cambie de parecer, también serían un poco más flexibles, ¿o no? no entendí su pregunta. O sea, como que Por no ejemplo, quieras seguir adelante con el negocio, o sea, que sí, no, me ¿El decidas no arrepentí. hacer vendedor negocio. o el comprador? Yo como compradora me arrepiento, digo como de pronto ya no estoy convencida de esa casa, pero estoy en todo el proceso del banco, ya hice una oferta. ¿Hay más flexibilidad o va todo por igual? No va todo por igual, porque normalmente nosotros ponemos en el contrato
el periodo de inspección que tenemos donde el comprador se puede salir del contrato si desea sin ninguna penalidad. Después que pasamos de ese periodo de inspección, ya el vendedor se quedaría con el depósito que esa persona dio para aguantar la propiedad. Entonces, en ese periodo, el comprador tiene ese periodo para poder tomar la decisión si realmente quiere la propiedad. Ahora, después de ese periodo, tendría pérdidas si en el caso desea salir del contrato. Bueno, entonces yo creo que acá también nos sale una buena lección para todos los que somos extranjeros y queremos comprar. Y es que cuando hagan ese contrato, el agreement para la compra de la vivienda, que traten de ser flexibles en esos tiempos, pues considerando que el tiempo que van a necesitar para resolver todos los asuntos del banco va a ser más largo y si, no sé, si en 40 días uno cambia de parecer o 45 días, pues que no vayan a perder luego el dinero con el que ya pisaron el negocio. Claro, pero eso es igual para el residente, no cambia. El mismo tiempo que el residente tiene para salir del contrato, el extranjero también tiene ese mismo tiempo. Lo único que te Juliana, tarda 10 días más para el proceso del préstamo. Disculpe. otra pregunta. ¿Es el mismo proceso y el mismo tiempo cuando es una vivienda o cuando es, por ejemplo, un local comercial, un lote, una bodega? No, el proceso es diferente. Todo va a depender ¿Nos si... podrías contar un poco? ¿Cómo? ¿Nos podrías contar un poco? Sí, sí. Bueno, el proceso comercial se puede tardar más o menos 2 meses, ¿ok? Para hacerlo. Obviamente, si el proyecto ya está listo, es un edificio y ya está listo, se tardaría entre 45 a 60 días para hacer un préstamo. El proceso de un espacio comercial se tarda más tiempo para hacer ese préstamo porque el banco quiere asegurarse que esa persona, que el negocio que esa persona va a poner en ese espacio realmente está generando dinero y realmente él va a poder pagar ese espacio. Entonces, por esa razón, el proceso es distinto. Ahora, con terrenos, dependiendo del terreno, bancos no financian. Para extranjero en específico, terrenos, el extranjero tendría que comprar al contado. El banco no financia un terreno para extranjeros. Para residentes sí lo financian y puede tardar más o menos 30 a 35 días para residentes. ¿Y qué pasaría en estos casos en los que, bueno, digamos que yo ya tengo la tierra, el lote, Ujú. pero mi negociación va a ser con un constructor y van desde ceros? ¿En ese caso sí financian? Sí, sí financian la Listo. construcción. El banco puede financiar la Ok. construcción de la propiedad, Más no la tierra. no la tierra. Exacto. Oye, aquí tengo una preguntita, Juliana. ¿Cómo, si vivo en el extranjero, cómo hago para demostrar los ingresos? ¿A través de qué tipo de documentos? A través de o declaración de los impuestos en su país. Si no tiene la declaración de los impuestos de empresario en su país, puede tener una carta de un contador, de su contador, diciendo cómo fue sus ingresos en los últimos 3 años o 2 años, dependiendo de cuánto tiempo está en el negocio, y extracto bancario. Extractos bancarios. Bien, bien. Y cuando ya haya podido demostrar, digamos, esa parte de respaldo. Pero es que mi duda surge en la siguiente, listo. Sí, porque en nuestros países la bancarización a veces es un poco Complejo. cerrada y a veces no están tan desarrollados, no están tan bancarizados como si se está aquí en Estados Unidos. Pero si tengo propiedades para respaldar una deuda, ¿también podría utilizar esas otras propiedades como colateral para respaldar una deuda? No, no, acá no se utiliza ese colateral, por decir una propiedad, usted no podría utilizar para respaldar una deuda. Y no importa si vivo acá, digamos, si vivo acá y tengo una propiedad, ¿no puedo respaldar con otra propiedad esa deuda? No. Ok. Usted puede hacer, dependiendo de si usted tiene esa propiedad paga, acá usted puede hacer Un o préstamo sobre esa propiedad, exactamente. Ujú. ahora se llama un home equity loan. Ajá, un home equity o cash out finance, alguna de esas dos opciones. Ok, ok, Ujú. perfecto. Vamos aquí con algunas otras preguntas. Em, Javier pregunta que si para el tema de las propiedades comerciales funciona de igual manera, creo que ya...
las propiedades comerciales, por ejemplo, tengo que demostrar, necesito un down payment mayor que para una residencia, una propiedad residencial. Sí, normalmente sí. Y las tasas de Tiene- interés. También son un poco más altas que la residencial y también es un poquito más complejo, por decir, entre comillas, el financiar un espacio comercial por la cuestión de su empresa. Usted tiene que demostrar que usted está generando ingresos en su empresa, en su negocio. Entonces, el banco es más cuidadoso al hacer un préstamo en un espacio comercial. ¿Qué les parece si pasamos a algunas preguntas del público? Les voy a invitar a que hagan preguntas en este momento a Juliana. Aprovechamos que la tenemos acá. Entonces ya sabemos que los extranjeros pueden financiar, tanto si viven aquí en Estados Unidos como si viven en el extranjero. No importa si tienen un IT number o no importa si tienen un seguro social. Ahí va a variar un poco el down payment que tienen que pagar y las tasas de interés. Para personas extranjeras conveniente, o para personas inclusive aquí con IT number, sería de repente conveniente abrir una empresa y poner la propiedad a nombre de la empresa. Y no solamente por el tema de impuestos, ¿no? También por protección, por liability protection, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, Yo de mientras esto nos... tengo también otra pregunta y es justamente alrededor de las empresas. ¿Qué pasa si una persona quiere comprar una casa acá en Estados Unidos con IT number, no es empleado, porque digamos que no tiene una autorización de empleo, pero digamos que tiene un negocio? ¿Qué ingresos puede demostrar realmente ante el banco para justificar? Extractos bancarios. Hay ITIN numbers, préstamos para ITIN numbers, que usted solamente necesita enseñar 12 meses de extracto bancario o 24 meses de extracto bancario, dependiendo del préstamo. Dependiendo del préstamo y dependiendo de su crédito. O sea que a la larga un préstamo con ITIN number requeriría un mínimo de tiempo, o sea, podríamos hablar como de 2 años antes de poder aplicar a un préstamo con ITIN, si estoy entendiendo bien. No, no entendí su pregunta. O sea, para que yo pueda aplicar a un préstamo solo con el ITIN, significa que yo ya debo tener un historial crediticio de al menos 2 años o debo demostrar ingresos durante 2 años para poder aplicar ese crédito. Sí, sí, igual para el americano. Para el americano es de la misma manera, tiene que enseñar 2 años de historial de trabajo, de ingreso para poder financiar. Ok, ¿qué otro tipo de historial hay que presentar? Por ahí hemos escuchado que, por ejemplo, de historial de apartamentos en los que haya vivido, como historial de vivienda, declaraciones de impuestos. ¿Qué otra documentación es común que pidan? Y para ITIN, Sí. para ITIN le van a pedir el ITIN number, la carta de la IRS con ese ITIN number, le van a pedir, eh, puede ser una identificación, ID, o entonces la copia de su pasaporte, solamente del pasaporte, no de la visa, solamente del pasaporte, y solamente los extractos bancarios y declaración de los impuestos. Ok, En buenísimo, caso porque de que tenga, si no tiene la sí, declaración de los impuestos, puede hacer solamente con extracto bancario sin ningún problema. genial. Yo pensaba que Mm. también había que demostrar el historial de vivienda, de dónde había vivido, si había sido cumplido con los pagos del arriendo y todas esas cosas. Aquí hay una pregunta de Fernando Enrique Martínez. Él nos pregunta, lo voy a poner aquí en pantalla. ¿El realtor puede ayudar a pagar los closing costs o son 100% a cargo del comprador? Bueno, los closing costs es 100% al cargo del comprador, pero hay constructoras, cuando usted va a pensar en comprar una nueva construcción, que le dan como incentivos en los gastos de cierre por utilizar el prestamista de la constructora. Entonces, muchas veces puede conseguir de 5 a 10 mil dólares de incentivos en los gastos de cierre comprando una propiedad nueva. Ok, mira, ahí está la respuesta, Fernando. Un saludo para ti. Atento SAS dice, he estado en 2 ocasiones en Wells Fargo donde tengo una cuenta personal hace 2 años y siempre me dicen que no hacen créditos para extranjeros. ¿Qué banco lo hace? Es correcto. Uy, yo se lo puedo responder. Tienes que estar atento a un video que vamos a publicar este martes en este canal, en Luis Sigma Show,
donde vamos a hablar de la financiación con IT Number y ahí voy a hablarles de 4 o 5 bancos que hacen este tipo de préstamos y les cuento un poco sobre las características de cada uno. Pero también pueden contactar a Juliana en Juliana Moraes Realtor en Instagram o www.julianamoraesreal. Yo sé que es Juliana, pero para que me... julianamoraesrealtor.com. Ahí la pueden. ¿Por dónde más te pueden contactar, Juliana? Porque yo sé que tú tienes unos aliados con los cuales trabajas que te pueden ayudar a sacar préstamos. Exacto. También me puede contactar en mis números 407-721-2442. Nosotros trabajamos con aliados de préstamos, entonces, que hacen préstamos para extranjero. La idea sería ver cuáles son las documentaciones que usted va a poder enseñar al banco y así le guiar para el mejor banco que tenga la mejor tasa y que tenga el mejor pago inicial. Ok, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Entonces el número para quienes quieran contactar a Juliana, que los puede ayudar, es 407-721. 2442. 2442. Aquí lo vamos a poner en pantalla. Con el +1 por delante. +1. Y aquí está en pantalla. Aquí la ponemos 407-721-2442. Ahí está en pantalla. Quienes quieran escribirle a Juliana por WhatsApp o enviarle un mensajito para que los guíe con este proceso. Aquí ya tienen los datos de cómo la pueden contactar. Por acá hay otra pregunta. ¿Qué porcentaje de impuesto pago cuando vendo mi casa y si hay un monto de ganancia mínimo de exención de impuestos? Bueno, eso sería más un tema para el contador, ¿ok? Pero todo va a depender de la ganancia que le va a tener y de los costos que usted tuvo en esa propiedad también. Entonces, siempre le puede deducir comisiones que tendría que pagar, gastos de cierre que tiene que pagar también cuando vende una propiedad. Pero si usted tiene una corporación como extranjero, debería ser 20% de sus ganancias. Pero eso todo es un tema para el contador, dependiendo qué tipo de corporación usted tiene, de una LLC o una corporación como tal, entonces puede variar entre 15 a 20%. Okay. Pregunta por aquí, bueno, no se establece bien el nombre, pero preguntan por acá que sí, a ver, pues lo pongo en pantalla, que este tipo de inversiones y contratar gente para el mantenimiento se considera una inversión en Estados Unidos que luego pueda ayudar en el trámite de una visa de negocio. Bueno, también eso sería un tema para un abogado, pero dependiendo del tipo de construcción, si usted va a empezar a abrir como si fuera una constructora acá, y dependiendo del monto de propiedades que usted puede construir, sí podría le ayudar con una visa de inversión. Okay. Dependiendo. Lo que no ayuda mucho es tener inversiones pasivas, ¿no? Pero si es una inversión activa donde haya personas realmente trabajando, generando ingresos. Correcto, exactamente, que es propiedades como que usted compra el terreno, contrata a un contratista para construir esta propiedad y después luego vender, dependiendo del tamaño de ese tipo de constructora que usted va a abrir, sí le puede ayudar a conseguir una visa de trabajo de inversionista. Pero también yo tengo también abogados que yo estaría recomendando en este caso para hacer todo ese trámite y para que él pueda entender qué tipos de visas podría tener o tener. Juliana, además de Florida, ¿dónde más estás trabajando? Yo soy licenciada en toda Florida, pero especializada en la Florida Central. Entonces, todo lo que es Orlando y sus alrededores, Claremont, Kissimmee, Davenport, Apopka, todos sus alrededores de Orlando, yo soy especializada. Pero puedo ayudar y tengo equipo en otras zonas también de Florida. Acá tenemos otra pregunta de Alejandro González Aguilar. Un saludo para Alejo. Dice, acabo de comprar una casa a un interés del 3.55. Si quisiera refinanciar, ¿cuáles serían los factores que tengo? Córtese las manos, papito. Sí, no vale la pena refinanciar. Es lo mejor interés que ha conseguido y ahora los intereses ya subieron a más de 5%. Sí, Entonces ya no vale la pena. Entraste en un buen momento, Alejo, así que quédate ahí quietecito. Uh-huh. Tenemos por acá, en el tema de unidades, digamos, ¿cómo se llaman estas? Multifamily homes, unidades multifamiliares en donde
quieres comprar una propiedad donde tengas 4, 5, 6, 10 propiedades de alquiler. ¿Sabes cómo funciona esto a nivel de crédito bancario? Bueno, de crédito bancario es un proceso muy parecido con una casa residencial como tal, pero como acá en la Florida Central nosotros casi no vemos multifamilies, eso sería algo más para Massachusetts, para New Jersey, para otros tipos de zonas. Acá no vemos mucho de eso. Entonces, pero el proceso de préstamo sería muy parecido. Ok. Por acá hay varias preguntas, Carlos, y me están preguntando mucho por el tema de las visas, pero creo que sería oportuno invitar a una persona, un abogado de inmigración en una futura oportunidad que nos pueda despejar todos estos temitas. Sí. Gracias a todos. Juliana, ¿algún mensaje final para quienes quieran invertir en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos? ¿Están todavía a tiempo o ya se les fue el tren? Un mensaje para ellos. En el mercado inmobiliario, el momento siempre es ahora. No tiene que pensar que ya perdí el momento, ya se valorizó mucho. Si vemos un gráfico de muchos años de cómo el mercado de bienes raíces ha reaccionado, siempre está subiendo. Entonces, todo depende de su momento. Entonces, si usted está en el momento y piensa que sí puede hacer esa inversión, el momento para invertir siempre es ahora. Okay. Digamos que hay un episodio que todavía está en la retina de la gente y fue la burbuja inmobiliaria y financiera del 2008. ¿Estaríamos a punto de un evento parecido? Yo creo que no, porque estamos respaldados por el banco. En este entonces, en 2008, el banco prestaba dinero enseñando un business card, una tarjeta, le prestaba cuánto usted quería. Y hoy ya tiene que enseñar muchas documentaciones para poder hacer un préstamo. Entonces, no veo el mercado cayendo, no veo, tenemos esa burbuja que pasó en 2008. El mercado está muy sólido. Qué bueno. Creciendo, pero entonces ya lo que podríamos esperar es que tal vez los precios empiecen a estabilizarse a medida que siguen subiendo las tasas de interés. Eso que yo creo también, que los precios ahora van a estabilizar, ya no va a estar esa locura de las personas ofertar en 50, 80, 40 mil por encima del precio de la propiedad. Demasiado. Sí. Juliana, Juli, aquí encantados de haber podido compartir con ustedes el día de hoy. La verdad, ay, este es el teléfono de Juliana. Entonces ya saben dónde pueden contactar a Juliana en Juliana Moraes Realtor o en www.julianamoraesrealtor.com. También en su teléfono 407-721-2442. Ahí le pueden escribir. Juliana, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Juli, Muchas gracias por compartir con nosotros y con toda esta audiencia unos cuantos y productivos minutos. Qué rico. de verdad que sí. Pues a todos, la invitación a suscribirse al canal, estar pendientes de todo el contenido que publicamos aquí en Luis Sigma Show. Tendremos más invitados. Aquí ya sabemos tarea, traer un invitado, un abogado de inmigración, una persona que tenga... Bueno, de hecho teníamos una invitada, pero hace rato no sé qué pasa con ella. No sabemos qué ha pasado. Pues vamos a traer un abogado de inmigración para que le responda todas esas preguntas sobre las personas que quieren de repente a través de una inversión inmobiliaria, si tienen oportunidad para obtener por allí una visa de negocios, y no solamente ese tipo de preguntas, sino otras en general. Gracias a todos por estar acá. Feliz día, Gracias. que la pasen rico